Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este mismo video que vamos a realizar el día de hoy. Pues bueno, espero que les guste. Vamos a hacer una pequeña demostración de lo que eran los primeros cristianos con respecto a los comentarios sobre Belén. ¿Qué es lo que decían sobre Belén? Betlehem. ¿Qué es lo que hablaban sobre esa misma ciudad, sobre ese mismo cantón, sobre ese mismo lugar los primeros cristianos? Recordemos que los primeros cristianos todos eran católicos y no hay ningún protestante ahí en la historia, porque la historia es cruel con los protestantes o sectarios o separatistas y les dice: tú no sabes nada porque no has estado en ese lugar. Pues bueno, vamos a hablar un poquito más de los primeros cristianos y acerca de Belén, qué es lo que comentan los mismos primeros cristianos. Pues bueno, entremos en materia. También los discípulos del Señor y los primeros cristianos, no solamente los discípulos, sino los discípulos de los discípulos, fueron muy conscientes desde el principio, pues la importancia que había adquirido Belén. A mediados del siglo II, San Justino Mártir, que era natural de Palestina, se hacía eco de los recuerdos que se transmitieron de padres a hijos los habitantes de la aldea sobre la gruta usada como establo, en que había nacido Jesús, en esa aldea sobre la gruta usada como establo, y esto era también parte de la tradición que se transmitía, y San Justino había recibido esa doctrina. San Justino te habla también en este preciso momento, sobre este acto, pues en el diálogo con Trifón, en el artículo capítulo 78, en el versículo 5, carta 78, digámoslo así. En los primeros decenios del siglo siguiente, Orígenes posteriormente, ¿no?, atestigua que el lugar donde nació el Señor Jesucristo era perfectamente conocido en la localidad, incluso entre quienes no eran cristianos, en armonía con lo que en los evangelios se cuenta. En Belén se muestra la cueva en que nació Jesús. Te decía así: en armonía con lo que en los evangelios se cuenta, en Belén se muestra la cueva en que nació Jesús, y dentro de la cueva el pesebre en que fue reclinado, envuelto en pañales, y lo que en aquellos lugares se muestra es famoso aún entre gentes ajenas a la fe. En esta cueva, se dice, nació aquel Jesús a quien admiran y adoran los cristianos. Esto te lo dice Orígenes en su epístola contra Celso, en el artículo 1, versículo 51. En tiempos del emperador Adriano, las autoridades del imperio edificaron templos paganos en varios enclaves, y por ejemplo en el Santo Sepulcro y el Calvario, venerados por los primeros cristianos con el propósito de borrar los testigos del pasado de Cristo por la tierra. Y te dice explícitamente en estos mismos tiempos, desde los tiempos de Adriano hasta el imperio de Constantino, y esto te lo va a hablar el mismo San Jerónimo, te dice: desde los tiempos de Adriano hasta el tiempo de Constantino, hasta el imperio de Constantino, por espacio de unos 180 años, en el lugar de la resurrección se daba culto a una estatua de Júpiter, y en la peña de la cruz a una imagen de Venus de mármol, pues allí, por los gentiles, sin duda se imaginaban los autores de la persecución que si contaminaban los lugares sagrados por medio de ídolos, nos iban a quitar la fe en la resurrección y en la cruz. Lo dijo el mismo San Jerónimo en sus cartas 58 y 3. Algo análogo también pudo suceder en Belén, ya que el lugar donde nació Jesús fue convertido en un bosque sagrado en honor del dios Adonís. San Cirilo de Jerusalén vio los terrenos donde se encontraba la gruta cubiertos de árboles. San Cirilo de Jerusalén, en su Catequesis 12, en el artículo 20, te dice: hasta hace pocos años se trataba de un lugar poblado de bosque. Y San Jerónimo también se refiere al fallido intento de paganizar esta memoria cristiana con las palabras no exentas de cierta ironía. Y te dice San Jerónimo: Belén, que es ahora nuestra, el lugar más augusto del orbe, aquel que dijo el salmista: de la tierra ha germinado la verdad, y esto lo encuentras en el Salmos 84,
en el versículo 12, estuvo bajo la sombra de un bosque, te dice el mismo San Jerónimo, de Tamuz, es decir, de Adonis. Y en la cueva donde antaño dio Cristo sus primeros bajidos, se lloraba al querido de Venus. Esto lo dijo el mismo San Jerónimo en sus cartas 58 y 3. Pues bueno, nosotros hemos visto qué es lo que pensaban sobre el lugar de nacimiento del mismo Señor Jesucristo, que también habían escuchado por tradición y también sabían y entendían no solamente los cristianos sino los paganos, que querían paganizar este lugar, pero no pudieron hacerlo, ya que al final recordemos que prevalece en la memoria de los cristianos este mismo lugar, Belén, que ahora es nuestra. Es un lugar, el lugar más augusto del orbe. Y con estas palabras yo me voy. Yo me despido en esta transmisión, espero que les haya gustado, espero que les sirva también esta información, y pues no está de más traerles también a acotación estos pequeños artículos para que ustedes se nutran de estas verdades de fe, de dónde ha nacido el Señor Jesucristo y cómo verdaderamente lo conocían los primeros cristianos. Precisamente era en Belén y ellos sabían explícitamente dónde era. Muchas gracias, revisa de nuevo este video y vas a encontrar los lugares, los nombres y quienes lo dijeron. Chao, chao.